están? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a todos, bienvenidas a una nueva edición de Plus Energético. Aquí estamos en vivo por 24/7, canal de noticias. Hoy me toca estar en casa y a mi compañero Raúl Vila también le toca estar en su casa. Vamos a desarrollar varios temas que tenemos para el programa de hoy, una entrevista también y todo lo que está ocurriendo en el sector para que tengan un pantallazo de la actualidad del sector energético, aquí con Plus Energético. Arrancamos con los títulos. Amparo para que liberen las rutas desde el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa. Ya se ha presentado un recurso de amparo para que se liberen las rutas y se pueda volver a la actividad. Combustibles, ¿cuál es la situación hoy, luego de una semana muy complicada en cuanto a lo que fue el abastecimiento y poder cargar fácilmente o rápidamente en las estaciones? Esta semana hay cierta normalización del servicio, de las estaciones de servicio, así que vamos a estar contándoles la situación hoy. ¿Qué pasa con esta parálisis de Vaca Muerta luego de 14 días de cortes de rutas, de reclamos por parte del sector de autoconvocados de salud? Lo que está ocurriendo con la producción en Vaca Muerta te lo contamos hoy. Justamente relacionado con esta parálisis, hay 25 perforadores paralizados en Vaca Muerta. La producción de gas en los bloques neuquinos cae a razón de 2 millones de metros cúbicos diarios a raíz de los cortes de ruta. Bueno, y vamos rápidamente. Primero lo voy a saludar a Raúl Vila, que está allí en su casa y se suma también, por supuesto, al programa. Bienvenido, Raúl, buenas noches. Buenas noches, Jorgelina, ¿cómo estás? Te hago una salvedad, no son 2 millones, son 2,5 millones por día. Por día, ahí está. Bueno, ahora vamos a entrar en detalle. Raúl, vamos a comenzar con el análisis y es por eso que convocamos al ingeniero Jorge Lapeña, que otras veces, por supuesto, ha participado del programa. Él fue secretario de Energía y es el presidente del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, que gentilmente también se suma al programa de hoy para analizar esta coyuntura, ¿no? En una provincia en donde las operaciones están paralizadas por los cortes de ruta, por las protestas de los autoconvocados de salud y lo que implica para el hoy y para los meses que vienen. Así que lo saludamos, ingeniero Lapeña, muchas gracias por estar allí y por sumarse a Plus Energético aquí en vivo por 24/7. ¿Cómo le va? Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación y les envío un cordial saludo. Gracias. Bueno, ingeniero, al tanto de lo que está ocurriendo aquí en Neuquén, en Vaca Muerta, en donde tenemos una situación de protesta social, en donde el sector de autoconvocados hace más de 14 días que está en las rutas, y esto ha traído muchos problemas. Uno de ellos está relacionado con el sector económico, el sector energético, en donde sabemos que hay directamente trabajos que están paralizados. ¿Cuál es, en principio, su lectura de esta situación? Bueno, me parece que es un hecho grave, un hecho perturbador, perturbador de la economía provincial y perturbador, en definitiva, de la economía nacional, lo que está ocurriendo. Quiero dejar en claro que el derecho de huelga es un derecho que está consagrado en la Constitución. Tanto ya venía de la Constitución del año 57 y fue tomado también en la reforma del 94. De forma tal que el derecho de la huelga es un derecho, pero ese derecho debe ser ejercido conforme a las leyes de la nación que reglamentan cómo debe ser ejercido ese derecho en beneficio de quien lo ejerce.
Cuando la huelga se convierte en una extorsión, ya deja de ser un pedido de quien hace la protesta, de quien hace la huelga, para convertirse en un problema económico y social, y esto es lo que está ocurriendo ahora. Me llama la atención que el conflicto no se resuelva, siendo que perturba el funcionamiento de todo el sector energético. Neuquén es la provincia más importante de la Argentina en la producción de hidrocarburos. Si sumamos el petróleo y el gas de Neuquén, no hay provincia que tenga una importancia similar en la Argentina. Y de hecho es el mayor productor de gas. Ahora, la producción de gas está regulada por la ley 17319, por la ley 24065, en el caso del gas también, y la producción de gas es una actividad de interés general definida en la ley, afectada a un servicio público o a dos servicios públicos. Es decir, el gas es esencial para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. El 63% de la energía eléctrica se produce con gas natural y por lo tanto tener una interrupción momentánea o permanente afecta este servicio público esencial. Y el otro servicio público esencial que está afectado es el servicio de transporte y distribución de gas natural, que es el combustible más importante de la Argentina. Entonces me parece, en este sentido, que ni el gobierno provincial ha acudido a poner orden para preservar el derecho de los argentinos a consumir gas y energía eléctrica, y mucho menos lo ha hecho la autoridad de aplicación de estas dos leyes que estoy mencionando, que es ni más ni menos que el secretario de Energía de la Nación, que casualmente es neuquino y reside en Neuquén, ¿no? Ahora, ingeniero, hoy se conoció la segunda nota de las cámaras operadoras, donde hablan de que va a haber un impacto en la balanza comercial de 190 millones de dólares, obviamente por este corte. ¿Cómo ve usted, habiendo sido secretario de Energía, cómo se ve desde afuera? ¿Qué opinan las operadoras? No hablemos de YPF, que es la empresa de bandera, otras empresas que han venido al país, que están y que ven que llevan 15 días de conflicto y que no hay una resolución, por lo menos en lo inmediato. Bueno, yo no sé, porque no he hablado con ninguna en particular para que me diga qué es lo que siente, pero pienso que lo que debe sentir es un estado preanárquico de la Argentina, particularmente focalizado en la provincia de Neuquén. Si pensamos que en la provincia de Neuquén convergen el secretario de Energía, que es neuquino, y el gobernador de la provincia de Neuquén, que es el presidente, de hecho, o el gobernador más importante que tiene la OFEPI, me parece que la conclusión es evidente. El gobierno, digamos, esto no está ocurriendo en la provincia de Formosa, que tiene una participación menor en lo que hace a la producción de hidrocarburos, o una provincia marginal. Está ocurriendo en el corazón de lo que es el sistema productivo y en la presencia del secretario de Energía, que como mínimo tendría que haber salido a dar explicaciones, y esas explicaciones tendrían que contener la explicación de cómo se soluciona este conflicto que ya lleva 14 días y que va a tener, como bien dice la pregunta, consecuencias muy negativas para la economía nacional, pero aparte muy negativas para el funcionamiento social de la Argentina. Pensar en que está comprometido el suministro de gas o de energía eléctrica en la víspera del invierno es tener un problema energético mayúsculo. Y no poder resolverlo muestra la impotencia concurrente del gobierno provincial y del gobierno nacional en este tema.
Ahora, porque el ministro, perdón, el secretario de Energía de Nación sacó una declaración pidiendo que se normalicen y pasando la pelota a la provincia. Usted plantea que el problema es de los dos fueros, tanto nacional como provincial. Exacto, porque el titular de los recursos es, de acuerdo a la Constitución, el gobierno provincial. Ahora, la producción de petróleo y de gas debe hacerse conforme a las reglas y a las leyes que reglamentan su ejercicio. El gobernador de Neuquén tiene que cumplir la ley 17319 y tiene que cumplir la ley 24065 y la ley 24076, que son las leyes de marco regulatorio del gas y de la energía eléctrica. Entonces el gobernador de Neuquén tiene que poner orden en las rutas provinciales para que la actividad se siga desarrollando y la huelga, en todo caso, que es legal, o si es legal, pueda desarrollarse. Entonces, Lo que me está diciendo, esto es lo que le cabe al gobernador de Neuquén. Ahora, la autoridad sea, de aplicación nacional está en Neuquén y es el secretario de Energía. No nos interesan las declaraciones del secretario de Energía, nos interesan las acciones del secretario de Energía para normalizar este conflicto de 14 días. Si el conflicto fuera de un día, podemos decir, bueno, acá hay equivocaciones, hay gente que no conoce cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, que ha tomado la ruta. Bueno, para tener un problema 14 días irresuelto, que tiene estas consecuencias económicas y sociales, me parece que habla de una impotencia de ambos poderes y quizá de un desconocimiento de lo que dicen las leyes también, ¿no? Ingeniero, estaba pensando, y en esta situación, en este contexto, las empresas, las operadoras, que también están sufriendo las consecuencias de esta situación, ¿en qué lugar quedan? Bueno, en un lugar muy comprometido, porque si están perdiendo dinero y están trabajando para un Estado que promueve esas inversiones, bueno, me parece que el empresario que viene después o que vendría después va a dejar de venir. Es decir, insisto, el actor acá es el que perturba es una huelga mal encausada, mal resuelta. Digamos, lo que demanda el autoconvocado puede ser justo o puede ser injusto. Lo que no es natural es que lo que demanda o cómo lo demanda, con el corte de ruta que impide el funcionamiento de los yacimientos, es una falta grave. Y esta falta grave está en contra de las leyes de la nación. Y los que tienen que hacer cumplir las leyes de la nación son los funcionarios del gobierno nacional y provincial, apelando a los instrumentos del Estado nacional y provincial para restablecer el orden, no para alterar el pedido, que puede ser justo, de quienes reclaman mayores salarios. Esto no lo pongo en discusión, esto es una cuestión que tendrá que ser analizada y resuelta, y todos los argentinos están sufriendo, y en la Argentina es un país de pobres, el 42% de la población la está pasando muy mal, y me animo a decir que el 50%, que no es solo los que no pueden alcanzar el nivel mínimo para no ser pobres, sino también acá hay un 50% de la población que se está ajustando el cinturón y que tiene problemas para llegar a fin de mes. Esto está claro. Los derechos existen, los de la protesta, etc. Para cortar la ruta no va. Extorsionar no va y no cumplir las leyes no va. Ingeniero, usted habló recién del secretario de Energía que dice, no importa lo que diga, importan las acciones. Él ahora está tratando de impulsar una nueva ley de hidrocarburos. ¿Qué opinión le merece sobre este contexto, ¿no?, en el cual quiere sacar una ley Mire, o una reforma de la ley?
Bueno, primero tendríamos que ver la reforma de la ley. La ley de hidrocarburos es un código, es una ley de fondo, es como hablar del código de minería. Me parece que cuando uno va a encarar una reforma de este tipo, tiene que tener asegurados consensos parlamentarios que creo que en este momento no existen. La política no habla entre sí. Entonces acá no es cuestión de ganar por un voto, de hacer el quórum y estas cosas que estamos acostumbrados a ver, sino acá hay que pensar, en todo caso, una reforma de esa ley, o una nueva ley, si lo quieren, que vaya a durar 30 años hacia adelante. Para durar 30 años hacia adelante no hace falta tener mucha inteligencia, que es necesario asegurar que el gobierno actual pueda cumplir esa ley, pero también la cumplan los siguientes, para lo cual necesita acuerdos, para lo cual necesita blanquear ese proyecto, para lo cual necesita reunir a la academia, consultar la opinión, a los expertos, a las ONG, a las empresas, a los sindicatos y a la política. Y esto es lo que no se está haciendo. Entonces, el secretario de Energía que aplique la ley que tiene actualmente, que la aplique, que desaloje la ruta, que ponga a los huelguistas en el sitio, digamos, donde puedan ser escuchados, que trate de resolver, o que el gobierno provincial trate de resolver el reclamo en forma justa, pero que no perturbe la normal actividad de la Argentina, que ya bastante golpeada está por obra de la pandemia, de la cual nadie tiene la culpa. Pero si además a la pandemia le ponemos el piquete justo en el sistema productivo, estamos pegando un tiro en el pie de cada uno. Así que, por favor, el secretario de Energía que resuelva este tema, que deje de pensar en la reforma, que explique su plan estratégico para el gobierno del sector de energía y el gobernador de Neuquén que actúe en consecuencia también. La ruta es neuquina. Entonces, me parece que ahí hay un problema. Y hablo de las acciones concurrentes. Acá hay rutas nacionales, hay rutas provinciales, hay, en fin. Entonces, bueno, esto sabrán los neuquinos y el secretario de Energía que es neuquino y que vive en Neuquén, a ver cómo hace para poner en producción nuevamente la principal provincia hidrocarburífera de la Argentina. Jorgelina. Sí, no, como para ir cerrando, pensaba, ¿no? Estos 14 días que van a influir muchísimo en la provisión de gas para el invierno, ya hay que pensar alternativas, ¿no? Para poder suplir estas pérdidas de estos días. ¿Cuál sería una alternativa viable o para salir del paso? Bueno, mire, acá no hay muchas cosas para salir del paso. La producción petrolera de la Argentina está en caída libre desde hace 20 años. Es decir, estamos con un problema muy serio y sigue cayendo. La producción gasífera está cayendo. Ya en el año 2019, no solo la producción convencional, que cae casi el 10% anual, sino también la no convencional. Es decir, es un desastre la situación del sector energético argentino. Es decir, veámoslo en estos términos. El Instituto Mosconi, que yo tengo el honor de presidir, produce un informe mensual que es de amplia difusión, es público y muestra, digamos, una situación muy, muy complicada. Esa situación complicada en la cual está el sector energético argentino va a tener un año 2021 particularmente difícil. Es decir, los precios, los costos y los precios aumentan de una forma que es muy difícil que sean seguidos por la población. Y sin embargo, a pesar de estos costos que convalida el gobierno, en el último caso el plan gas, no logra incrementos de la oferta. Y es necesario ir nuevamente al barco de importación, que seguramente no va a llegar a tiempo y va a haber que consumir más gasoil y más fuel oil, que son más caros. Esto eleva también los costos, según los pronósticos, de la generación de energía eléctrica. La Argentina no puede pagar cualquier precio. El gobierno
en el cual participa el señor Martínez ha convalidado precios del gas natural que están muy por encima de los precios internacionales, pero lo ha hecho sin tener ninguna auditoría de costos que demuestre que esos son los costos menores que pueden obtenerse. Y ha tenido una respuesta horrible, porque ha subido los precios enormemente. Estamos el doble de los precios internacionales de tipo Henry Hub, con una oferta cada vez menor. Y ni hablar de la mala gestión que se ha tenido con la importación de gas de Bolivia, que teóricamente es nuestro proveedor de importación más barato, un país mediterráneo que está pegado al nuestro. Y han renegociado una adenda gasífera, permitiendo que Bolivia no solo no cumpla el contrato, sino que baje la producción, y le han subido los precios. Entonces me parece que estamos ante una situación muy complicada que requiere también ver qué es lo que hace cada funcionario y por qué hace cada funcionario lo que hace. Y bueno, yo lo que veo es un invierno complicado. Ojalá el secretario de Energía, por este mismo medio o por otro, nos convenza de que no, que vamos a tener un invierno apacible en este tema, pero lo veo mal. Lo veo mal, y me baso en los informes oficiales que produce tanto CAMESA, que estudia cómo va a generar la energía eléctrica en el invierno, como los que producimos nosotros en el Instituto Mosconi, que son públicos, insisto. Estamos en una situación para preocuparse. Bueno, cuanto más se preocupen, y luego de preocuparse se ocupen de resolver el problema de la forma compatible con la legislación vigente, mejor. Ingeniero, bueno, ha sido muy claro, como siempre. No tenemos más tiempo para esta charla hoy. Raúl, ¿vos querías agregar algo más? No, dio un panorama, dio un panorama crudo, pero real, con lo cual me hacía acordar que a la frase hay que pasar el invierno, porque en realidad viene bastante mal el tema con el tema del gas, por lo menos acá en la provincia, y no veo una perspectiva o un horizonte, como dice el ingeniero, donde se pueda reactivar o se pueda recuperar el tiempo perdido. El gran tema es que el tiempo que se perdió es no solo tiempo, es producción y divisas. Y eso actúa obviamente en contra de la estabilidad macroeconómica que necesitamos. Ese es el gran ingeniero, tema. Sí, ahí lo cerró Raúl. Le agradecemos mucho su tiempo, como siempre, su predisposición para participar del programa y para darnos su punto de vista. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos ustedes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. El ingeniero Jorge Lapeña, que participó una vez más de Flujo Energético en un panorama que hoy realmente es como lo pintaba, muy complicado, no solo para el invierno, sino también para, como vos decías, Raúl, las condiciones macroeconómicas para que se pueda continuar. Veremos qué pasa, pero bueno, fue bastante claro, ¿no? Sí, fue sumamente claro. Yo creo que ojalá tuviéramos, ¿sí?, representantes en el Estado provincial y nacional que pudieran salir a dar explicaciones, por lo menos desde el punto de vista técnico. Hasta ahora, en 12 días, nadie ha hablado técnicamente de lo que está pasando, excepto los públicos de interés, sindicato, cámaras, operadoras o las cámaras locales. Antes de ir a la pausa, vamos a repasar mejorinformado.com. Justamente hay una nota en donde se hace un balance de la situación. Hay 25 perforadores parados en Vaca Muerta. Estos son los números de las consecuencias directas que podemos cuantificar hoy aquí en Neuquén. Estamos hablando de esta parálisis que afecta al 90% de los 28 perforadores que había hasta antes del inicio del conflicto. El dato que manejan fuentes provinciales y nacionales da el tenor de los efectos que ya se hacen notar con una caída de la producción de gas de 2,5 millones, me decías vos, Rubén, de metros cúbicos diarios.
Buena parte de las productoras corren una suerte de carrera contrarreloj. Asumieron el compromiso de incentivar la producción de gas al acordar un precio diferencial con la Secretaría de Energía para un bloque de 70 diarios por los próximos 4 años. Y más datos que tenemos en esta nota de mejorinformado.com es parte de la posible solución para evitar compras adicionales a los cerca de $1.000 millones que girará Argentina al exterior en este año para asegurarse el gas natural licuado, el GNL, en el ciclo mayo-septiembre. Tengamos en cuenta mayor demanda interna para este invierno. En esta nota, que fue escrita por Fernando Castro, que se suma al equipo de Prima Multimedios, de 24/7, de AM550, ustedes pueden encontrar detalladamente también otros números relacionados con las consecuencias que se pueden medir hoy, a 14 días de los cortes de ruta, sobre la producción en Vaca Muerta. Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Tenemos mucho más para seguir contándoles, muchos detalles, otras notas que queremos seguir comentándoles a ustedes y contándoles. Así que, Raúl, hacemos la pausa de Plus Energético y enseguida volvemos, ¿te parece? Dale, hagamos la pausa y después te digo cómo es por qué son 2,5 millones. Dale, ya venimos.